Cuando observamos las trayectorias de personas como Carl Jung, Freud, Einstein, Mandela, es casi inevitable sentir que hay algo grandioso en ellos que nos resulta ajeno. Descubrieron teorías, impulsaron el cambio en las naciones, transformaron el mundo. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces te has sorprendido pensando que tu vida es demasiado insignificante, demasiado confusa, demasiado silenciosa como para tener un propósito real? Pero ¿qué pasaría si te dijera que el verdadero significado de tu existencia no reside en los logros que el mundo aplaude, sino en lo que sucede cuando nadie te ve? ¿Y si tu lado más oscuro, ese que intentas ocultar incluso de ti mismo, es precisamente la puerta que revela por qué estás aquí? Este video promete mostrarte que tu lado oscuro no es un error, sino una dirección. Que dentro de esas partes que temes o rechazas, reside una fuerza capaz de redefinir por completo tu perspectiva de la vida. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces te has sentido como si vivieras en piloto automático, intentando ser quien los demás esperan que seas? ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y has sentido que te faltaba algo, incluso sin saber exactamente qué? Es en ese vacío silencioso, en ese territorio entre lo que muestras y lo que ocultas, donde comienza el viaje del autodescubrimiento. Jung dijo, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Quizás eso es lo que falta. Dejar de buscar respuestas comparándote con los demás y empezar a escuchar tu voz interior. Porque lo que duele no es no haber conquistado el mundo. Lo que duele es sentir que te perdiste a ti mismo, tratando de aparentar estar completo. La vida moderna nos enseña a distanciarnos de nuestras sombras, a sonreír incluso cuando estamos rotos, a guardar silencio incluso cuando algo dentro de nosotros clama por un cambio. Pero toda luz nace de la oscuridad. Y negar la oscuridad es negar la posibilidad de despertar. ¿Has considerado alguna vez que quizás la parte de ti mismo que más temes sea en realidad tu mejor brújula? ¿Que la ira, la envidia o los sentimientos de insuficiencia podrían ser mensajes cifrados de tu subconsciente, pidiendo ser comprendidos? El propósito no reside en lo que logras, sino en lo que afrontas. Y el primer paso es permitirte mirar. Imagínate dentro de un tiempo, despertando en paz, no porque todo sea perfecto, sino porque por fin te reconoces a ti mismo sin necesidad de fingir, sin usar máscaras. Imagina sentir que cada error, cada fracaso y cada emoción oscura se han convertido en parte de tu crecimiento. Eso es lo que sucede cuando aceptas mirar hacia adentro. El caos toma forma, el dolor adquiere significado y el miedo se transforma en fortaleza. Puede que el mundo nunca sepa tu nombre, pero tú sabrás quién eres. Y eso, esa serena quietud, es la esencia del propósito. Antes de continuar, tómate un segundo para comprobar si ya estás suscrito al canal y si te ha gustado el vídeo. Este sencillo gesto ayuda a difundir este mensaje a otras personas que también están intentando reencontrarse consigo mismas. Es más que un clic, es una cadena de empatía, una forma de iluminar la oscuridad. Al final de este vídeo, comprenderás cómo tu lado oscuro, ese que tanto te esfuerzas por ocultar, guarda la clave de tu transformación. Porque la verdad es que la oscuridad que llevas dentro no es el final del camino, sino el comienzo de quien estás destinado a ser. Hay un lugar dentro de ti que tal vez aún no hayas explorado, un espacio silencioso, hecho de viejos recuerdos, miedos sutiles y verdades que has intentado olvidar. Es allí, en ese territorio oculto, donde reside lo que Jung llamó la sombra, la parte del alma que alberga todo aquello que no quieres ver, pero que sigue moldeando cada una de tus decisiones. Imagínate frente a un espejo empañado. Solo ves siluetas, formas, fragmentos de lo que crees ser. La imagen te resulta familiar, pero algo falta, como si el reflejo no contara toda la verdad. La sombra es esa pieza invisible, lo que el espejo no muestra, pero que se manifiesta en el subtexto de tu vida, en la irritación que surge sin motivo, en la envidia silenciosa, en la culpa que insiste en regresar cuando todo parece estar bien. Durante años, hemos aprendido a ocultar esta parte de nosotros mismos. La sociedad nos enseña que sentir ira está mal, que mostrar debilidad es señal de fracaso, que tener dudas es falta de fe. Así que creamos máscaras. Sonreímos cuando queremos llorar. Decimos todo está bien, cuando nuestro corazón grita. Y poco a poco nos convertimos en personajes de una historia que ya no reconocemos. Pero hay una verdad innegable. Lo que no aceptas en ti mismo nunca desaparece. Solo cambia de forma. Se oculta tras tus palabras amables. Emergen los juicios que haces sobre los demás, en la repetición de los mismos errores. Por eso, conocer tu sombra es más que un ejercicio psicológico.
Es un acto de valentía espiritual. Con cada emoción que reprimes, pierdes un fragmento de tu ser, y con el tiempo, el peso de esas partes olvidadas empieza a exigir su presencia. Quizás por eso, incluso en medio de tus logros, algo dentro de ti susurra que algo falta. El propósito no nace de lo que mostramos, sino de lo que integramos. Cierra los ojos un momento. Piensa en algo que te moleste de otra persona, algo que te provoque irritación, crítica o desprecio. ¿Y si esa característica, de alguna manera, fuera también un reflejo de ti mismo? Jung decía que proyectamos en los demás todo aquello que no podemos soportar ver en nosotros mismos. El mundo, entonces, se convierte en un reflejo de las batallas internas que aún no hemos tenido el valor de afrontar. Mirar hacia adentro resulta incómodo. Es como descender una escalera oscura sin saber qué hay al final. Pero es allí, en las sombras, donde se encuentran las respuestas. Y cuanto más evites descender, más te perseguirá la oscuridad. No para destruirte, sino para llamarte de vuelta a ti mismo. Imagina, por un momento, la paz de reconocer tus defectos sin vergüenza, de aceptar la ira sin miedo a volverte cruel, de mirar tus imperfecciones y aún así sentirte merecedor de amor. Eso es lo que sucede cuando te acercas a tu sombra. Lo que antes era una amenaza se transforma en sabiduría. Lo que antes era dolor se transforma en guía. Marian Rojas Estapé afirma que vivir conscientemente es reconciliarse con la propia historia. Y quizás ese sea el verdadero despertar. No borrar el pasado, sino comprender que cada emoción, cada error y cada caída fueron meros intentos del alma por ser escuchada. No eres lo que escondes, eres lo que eliges comprender. Y cuando llega la comprensión, el espejo ya no está empañado. Comienzas a verte con claridad. Imperfecto, contradictorio, íntegro. La sombra no es el fin de la luz. Ella nos recuerda que, dentro de nosotros, aún hay lugares que esperan ser iluminados. Llega un momento en la vida en que el silencio revela más que cualquier palabra. Al observarte con detenimiento, te das cuenta de que hay gestos, reacciones y pensamientos que parecen no ser tuyos, pero sí lo son. Provienen de lo más profundo, de un espacio interior que nunca has comprendido del todo. Ahí reside tu sombra, y cuanto más intentas ocultarla, más se manifiesta. La sombra es como un segundo yo, un espejo invertido de lo que mostramos al mundo. Se manifiesta en las pequeñas cosas, en la ira que surge de repente, en los celos que disimulamos, en la culpa que insiste en regresar incluso cuando todo parece estar bien. Es la voz que susurra cuando intentamos acallar nuestro corazón. Y lo más curioso es que, en lugar de ser un enemigo, es un mensajero que trae verdades que nuestra mente consciente no puede soportar. Pero, ¿qué pasaría si realmente la escucharas? ¿Y si, en lugar de huir de tus sombras, las dejaras hablar por un momento? En una de sus reflexiones más profundas, Jung afirmó que la sombra no solo representa lo malo en nosotros, sino también todo aquello que no hemos logrado ser, los talentos que reprimimos, las pasiones que silenciamos, los sueños que consideramos imposibles. En ella reside no solo el dolor, sino también el potencial, aquello que podría ser, pero que aún no te has permitido ser. Piensa en las veces que te reprimiste para complacer a los demás, en las ideas que abandonaste por miedo al juicio ajeno, en los amores que no viviste porque creías no merecerlos. La sombra se forma a partir de estos fragmentos olvidados, como un mosaico de todo lo que dejaste atrás. ¿Y si su propósito estuviera oculto precisamente en esas partes negadas? ¿Y si tu ira fuera la fuerza que necesitas para afirmarte? ¿Y si tu tristeza fuera la puerta de entrada a la empatía que el mundo necesita desesperadamente? Hay algo poético en reconocer que la luz nace de la oscuridad. Ese autoconocimiento no se trata de borrar lo que somos, sino de integrar lo que rechazamos. Es un proceso lento, a veces doloroso, pero también liberador. Porque, en el fondo, la sombra solo quiere ser vista, y cuando se la ve, pierde su poder para dominarte. Quizás te preguntes, ¿cómo inicio este diálogo con mi lado oculto? La respuesta no es técnica, es presencia. Es permitirte observar sin juzgar. Cuando algo te irrite, te avergüence o te repugne, pregúntate, ¿qué dice esto de mí? A veces la respuesta llega en silencio, pero llega. Puedes empezar escribiendo. Deja que las palabras fluyan, sin censura. El papel es un espejo que no juzga. O puedes meditar, respirar hondo, mirar hacia adentro y permitir que la incomodidad te enseñe. Trabajar con la sombra no es una guerra, es una conversación. Una conversación larga, honesta y, sobre todo, amorosa. Es curioso cómo aquello que más evitamos es lo que más nos libera. Quizás por eso el verdadero despertar nunca es un grito, sino un susurro.
Ese momento en que por primera vez te reconoces a ti mismo por completo. Si ya has vivido alguna parte de este proceso, un momento en el que tuviste que enfrentarte a algo dentro de ti y saliste transformado, compártelo. A veces, tu historia puede ser el espejo que ayude a otra persona a verse a sí misma. En el fondo, todos compartimos la misma búsqueda, el deseo de sentirnos completos. Y es precisamente en nuestras partes olvidadas donde se revela la plenitud, porque solo quienes tienen el valor de mirar en su interior descubren que la oscuridad nunca ha sido lo opuesto a la luz, siempre ha sido el camino hacia ella. Existe una historia poco conocida sobre las estrellas. Brillan únicamente porque están en constante colapso. Cada segundo, luchan contra su propia gravedad, intentando no desmoronarse bajo su propio peso. Y es precisamente de esta lucha de donde nace la luz que recorre el universo. Quizás la vida sea así también, una danza entre lo que colapsa y lo que insiste en seguir brillando. Integrar la propia sombra es, en cierto modo, aceptar ese derrumbe. Es permitirse desmoronarse para descubrir de qué está hecha la propia luz. Durante mucho tiempo, creímos que ser fuerte significaba ocultar el dolor, mantener el control, negar el miedo. Pero la verdadera fortaleza no reside en resistir la caída, sino en permitirse caer y aún así elegir levantarse. Un estudio de la Universidad de Berkeley demostró que las personas que reconocen conscientemente sus emociones negativas tienen niveles de estrés más bajos y mayor estabilidad emocional a largo plazo. Paradójicamente, quienes intentan reprimir la tristeza, la ira o la vergüenza terminan reforzando su poder. Es como intentar aguantar la respiración bajo el agua. Cuanto más tiempo permaneces sumergido, más desesperadamente tu cuerpo anhela aire. Lo mismo ocurre con el alma. Aquello que intentas silenciar, un día gritará. ¿Cuántas veces has intentado ser la persona tranquila, la persona fuerte, la persona buena, cuando todo en tu interior te suplicaba que simplemente fueras humano? ¿Y si la ira que sientes fuera en realidad una súplica de respeto? ¿Y si la tristeza fuera tu cuerpo llamándote de vuelta a ti mismo? La integración no consiste en justificar conductas destructivas, sino en comprender su raíz. Se trata de transformar el instinto en conciencia. La ira que antes hirió, ahora protege. La envidia que paralizó, ahora inspira. El miedo que limitó, ahora guía. Ninguna emoción necesita ser eliminada, solo descifrada. Piensa en un incendio. Puede destruir un bosque entero, pero también es parte natural de la renovación de la tierra. Tras el incendio, la tierra vuelve a ser fértil y surgen nuevas formas de vida donde antes había cenizas. Lo mismo ocurre en nuestro interior. Cuando aceptamos el fuego de la transformación, algo más auténtico comienza a brotar. ¿Te has dado cuenta de que a veces lo que más te duele es lo que más te conmueve? Algunos encuentran su propósito en el dolor, otros descubren la valentía en el fracaso, otros aprenden a amar tras perderlo todo. La sombra, al ser aceptada, se convierte en semilla. Lo que una vez pareció destrucción es, en realidad, el comienzo de un silencioso renacimiento. Según estudios recientes en neurociencia emocional, el cerebro humano se moldea mediante la experiencia de la integración. Al aceptar partes conflictivas de nosotros mismos, se forman nuevas conexiones neuronales. Esto significa que cada vez que aceptas una emoción reprimida, estás literalmente rediseñando la arquitectura de tu cerebro, creando espacio para mayor equilibrio, mayor claridad y mayor paz. Cierra los ojos un instante e imagina, estás sentado frente a ti mismo, mirando a los ojos aquello que más has evitado sentir. Miedo, culpa, ira, soledad. Ahora, en lugar de rechazarlo, extiende la mano. No para controlar, sino para comprender. Hay algo profundamente sagrado en este gesto. Es el momento en que el caos se encuentra con la calma, y el vacío comienza a ceder ante el reencuentro. Integrar la sombra no es un destino, es una forma de ser. Es elegir cada día no dividirse entre lo que se muestra y lo que se oculta. Es caminar con las heridas abiertas, pero con el corazón despierto. Es decir, sí, tengo luz, pero también cargo con tormentas, y ambas forman parte de mí, porque los seres humanos no nacieron para ser perfectos, sino para ser íntegros. Y la plenitud es el punto donde el miedo y la valentía se encuentran, donde los errores se transforman en sabiduría y la oscuridad finalmente revela que siempre fue otra forma de luz. Hay un instante, casi imperceptible, en el que lo que antes era una carga empieza a transformarse en significado. Es el momento en que algo dentro de ti comprende, no con la mente, sino con el cuerpo, que todo lo que dolió, todo lo que parecía alejarte de quien querías ser, en realidad te estaba guiando hasta aquí. El viaje a través de las sombras,
A través de lo olvidado, no se trataba de oscuridad, se trataba de reconciliación. Comienzas a comprender que dentro de ti no hay bandos enfrentados, solo voces que necesitaban ser escuchadas. La ira no quería destruir, sino proteger. La tristeza no era debilidad, sino una súplica de descanso. El miedo no te paralizó, sino que te mostró dónde estaba el límite entre lo que podías soportar y lo que necesitaba cambiar. Cada emoción que parecía un obstáculo ahora se revela como una guía silenciosa, señalando caminos que jamás habrías visto bajo la constante luz de la negación. Y entonces, algo se realinea. Es como si el caos interior encontrara un ritmo, una armonía que no proviene de controlar lo que sientes, sino de permitirte sentir. De repente, la culpa empieza a perder fuerza, la euforia se disuelve, y la necesidad de demostrar algo al mundo da paso a la paz de simplemente existir. Imagina un bosque después de una tormenta. La tierra aún está húmeda, las ramas rotas aún esparcidas, pero hay un nuevo aroma en el aire, el olor de la tierra viva, lista para florecer. Así es el corazón después de integrar sus sombras. La misma tierra donde una vez habitó el miedo, ahora se vuelve fértil para el renacimiento. La ciencia confirma lo que el alma siempre ha sabido. Las investigaciones demuestran que quienes se permiten experimentar sus emociones con conciencia y vulnerabilidad desarrollan mayor resiliencia, empatía y claridad mental. Esto significa que el autoconocimiento no es un concepto abstracto, sino un proceso biológico, emocional y espiritual de reorganización interna. Cada vez que eliges actuar con sinceridad, todo tu cuerpo responde. El cerebro cambia, el ritmo cardíaco se ralentiza, la respiración se profundiza, la coherencia regresa. ¿Pero qué hay del propósito? ¿Dónde encaja en todo esto? Aquí es donde la respuesta se revela de forma casi sutil. El propósito no es algo que se encuentra, sino algo que se manifiesta cuando dejas de huir de quién eres. No aparece como una luz al final del túnel. Surge en el camino, cuando empiezas a caminar con los ojos abiertos. El propósito es el reflejo natural de una mente en paz con sus sombras y un corazón que actúa con presencia. Y quizá por eso, cuando alguien empieza a vivir conscientemente, el mundo que le rodea también cambia. Las relaciones se vuelven más auténticas, los días más ligeros, las decisiones más acertadas. Dejas de reaccionar ante lo que sucede y empiezas a encontrarle sentido. Dejas de esperar a que la vida te lleve y empiezas, poco a poco, a guiarla. En este punto del camino, lo que antes era una búsqueda se transforma en presencia. Comprendes que ya no necesitas perseguir lo que es, solo necesitas recordarlo. Todo lo que has vivido, todo lo que has sentido, fue simplemente una llamada a regresar al centro, a regresar a ti mismo. Así que, antes de continuar, cierra los ojos un momento, respira, siente tu cuerpo, tu historia, tu tiempo, y permítete dar un pequeño paso, no hacia afuera, sino hacia adentro. Quizás sea escribir lo que has aprendido, quizás sea perdonar a alguien, o simplemente permitirte el silencio. El gesto no importa, lo que importa es el movimiento. La decisión de vivir consciente, íntegro, despierto. Porque el verdadero propósito no comienza cuando lo entiendes todo. Comienza cuando, incluso sin entenderlo todo, decides continuar. Ahora con un corazón presente y una mente en paz. La verdadera transformación no ocurre cuando todo encaja a la perfección, sino cuando te das cuenta de que ya no necesitas luchar contra lo que es. Cuando comprendes que la vida no es una línea recta de certezas, sino un pulso continuo entre la luz y la sombra, el otoño y el amanecer, el silencio y el movimiento. El propósito no es un destino, sino un estado de presencia, una forma de caminar. Y ahora, después de todo lo que has oído, sentido y reconocido, el camino se extiende ante ti, sencillo, humano, inevitablemente tuyo. Quizás aún sientas miedo. Quizás una parte de ti quiera regresar, fingir que nada ha cambiado, seguir durmiendo un poco más. Es natural. Ningún parto es indoloro, pero cada respiración que tomas ahora te recuerda que hay vida después de la confrontación, que hay belleza después de la sombra. Ya no eres la persona que comenzó este viaje. Hay algo nuevo en ti, algo que ha despertado, más ligero, más consciente de su propio valor. Recuerda lo que aprendiste. La sombra no era el enemigo, era el mapa. El dolor no era el final, era la invitación. El miedo que una vez te paralizó ahora se revela como el punto exacto donde nace la valentía. Te adentraste en tu interior, cruzaste la oscuridad y encontraste no una versión perfecta, sino una versión completa. Y eso es lo que te hace verdaderamente libre. Pero la mera conciencia no basta.
Aquí es donde la transformación se convierte en vida. Comienza al despertar por la mañana y decidir no ignorar lo que sientes. Al elegir responder con calma, en lugar de reaccionar precipitadamente. Al escuchar a la otra persona sin perder tu propia perspectiva. Al enfrentarte a un viejo miedo, decir en silencio, te veo, pero no dejaré que me guíes. Son pequeños gestos, casi invisibles, pero es en ellos donde se manifiesta el propósito. Transformar la mente no consiste en borrar los pensamientos, sino en redirigir la atención. Se trata de percibir el instante previo al impulso, el espacio entre el dolor y la reacción, el momento en que puedes elegir de otra manera. Ahí reside el poder. El mismo poder que reconstruye historias, sana viejas heridas y enseña al corazón a encontrar la paz. Cierra los ojos e imagina. Caminas por un día cualquiera, pero con una nueva perspectiva. El tráfico, las conversaciones, el cansancio, las incertidumbres. Todo sigue igual, pero algo ha cambiado en tu forma de estar presente. Ahora hay profundidad en cada gesto, significado en las pausas, un eco de silencio donde antes había prisa. Empiezas a sentir que cada momento es una oportunidad para recordar quién eres y vivir en armonía con ello. En definitiva, el propósito no es lo que haces, sino cómo lo haces. Es el amor invisible que pones en las pequeñas cosas, en cómo escuchas, cómo respiras, cómo te reconcilias con el presente. La vida nunca prometió ser fácil, solo significativa. Y el significado nace cuando decides estar plenamente presente en ella, incluso cuando duele, incluso cuando no entiendes. Ya has superado lo que tenías que superar. Ahora, la herida se convierte en sabiduría, el vacío en espacio y el miedo en movimiento. Aquí termina el viaje, y es precisamente aquí donde vuelve a empezar. Porque una mente despierta transforma todo lo que toca. Y cuando tú despiertas, el mundo entero empieza a despertar contigo.